José Paul es mi nombre de nacimiento y pues me dedico a hacer grabado, pintura, dibujo, ilustración incluso. El seudónimo de Mashka surge mucho después de haberme dedicado, de haber empezado a trabajar arte. Ya estaba en la licenciatura cuando leí un libro, un libro de Rus Lulier, el arqueólogo, y descubrí unos glifos en Palenque. Uno de esos glifos era Maash, que es monoaraña, que era como el sello de una familia importante. Y ya me decían Mashka. Por lo tanto, dije, si es símbolo real, dije, pues me voy a llamar Mashka. Ya me decían Mashka en realidad. Mashka, del glifo mono araña, 2 veces rey, y K es el número arte. Era estudiante de artes y en una visita a la biblioteca me encontré con este libro, del que les mencioné anteriormente. Como tal, desde los 20 años, yo creo, 21, viví en El Paso, Texas, un tiempo, y fui ilustrador también, por cierto. En esa época todo era a mano, no había cuestiones digitales, entonces los estudios el área del dibujante estaba llena de, tenía un restirador con lápices, crayolas, todo tipo de material. Entonces fue una cosa maravillosa. Ahí, pero posteriormente lo dejé hasta que ingresé a la universidad a los 28 años de edad. Yo estudié artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la que actualmente es la FAD de la UNAM. Y una vez que yo ingreso, pues mucha de la producción del taller era pues estar produciendo constantemente, y muchos de los resultados, o algunos, fueron publicados en varias revistas de la universidad. Una de ellas es la revista Punto de Partida, que es la que me ha publicado como en 3 ocasiones mi obra, sobre todo la obra gráfica. También he estado en otras revistas como Este País, pero bueno, eso ya fue posteriormente. Pero digamos, yo era estudiante y desde mi etapa de estudiante ya me estaba publicando. Fue interesante también porque yo no lo tomaba como ejercicio, más bien era estar constantemente dedicado al trabajo. Mucho de la producción era gráfica, me gustó mucho la gráfica. Llevaba 2 talleres, uno que era pintura y otro que era grabado. Sí, yo ingresé grande, ya digamos, de edad, grande de edad a la licenciatura en artes visuales. Y fue pura casualidad, es una cosa increíble porque fui a visitar una vez a la Ciudad de México, de Mérida viajé para allá y llegué justo sin saberlo en la semana para presentar exámenes de ingreso en la UNAM y fue una coincidencia increíble. Ese mismo día, llegando, fui a visitarlo a la ENAP porque él estudiaba allí y me comentó que estaba solicitando exámenes en la semana para pedir el temario y todo. Y logré ingresar. Una cosa increíble. Sí, coincidencia. Yo no creo en la chiripa. Fue una coincidencia maravillosa. Okay. También tengo pintura. Esto es parte de lo que estoy produciendo. Sí, actualmente. Okay. Son trabajos que no he terminado incluso, o estos formatos que también tengo varios años. Están pendientes. Pero sí. La gráfica me gustó mucho porque, en primer lugar, es una placa. Se trabaja una placa de grabado, entonces tienes la oportunidad de reproducirla varias veces. Claro. En el caso de la pintura y en el sureste, hablando en términos de economía, porque hay que ser realistas. Aquí la realidad económica del Estado es tremenda. Entonces, es mucho más fácil vender un grabado que una pintura. La pintura es una pieza única, entonces el valor es mucho más alto que el de un grabado. Entonces, el grabado produzco más, vendo más, a bajo precio, pero consigo lo mismo. Entonces es una cuestión también de economía. Yo me dedico sobre todo a la madera y todas las variantes que se puedan hacer. Hay una etapa de mi obra que es a color. Entonces utilizo placas auxiliares o camafeos
o incluso placas recortadas para aplicar color sobre el grabado, excepto en los formatos grandes. Los formatos grandes del grabado es una sola tinta. ¿Por qué? Porque se me hace complejo todavía incluir color. Toda mi obra parte de la realidad misma, una realidad interna. Me dedico a observar lo que me rodea y depende del sitio en el que me encuentro. Creo que el arte es un poco esto, ¿no? El espacio en el que vives, la ciudad, el pueblo, lo que sea, condiciona un poco tu producción o mucho. Eso es importante también, ¿no? Y yo parto de la realidad. Bueno, como ejemplo tengo los últimos grabados que me publicaron en la revista de la Facultad de Arquitectura, que habla sobre personajes del pueblo. Izamal es un lugar bellísimo en términos arquitectónicos. Pero ¿qué ocurre? Que los personajes que yo escogí fueron personas comunes. El señor que barre la calle, la señora que vende donas allá frente a la Urrera. Es una cosa tremenda, o sea, una realidad contrastante muy fuerte. Entonces, últimamente como que me ha llamado mucho la atención esto, porque el peso del sistema político-económico recae en las personas más pobres. Entonces es una cosa tremenda, ¿no? Y creo que el arte, en mi caso, sin darme cuenta, creo que me he estado comprometiendo en términos de aportar un poco esta visión crítica a la sociedad desde el grabado. Me gusta mucho, en el caso de los grabados publicados, vuelvo a ellos porque es lo más evidente, aparecen elementos iconográficos de la arquitectura local, como los rombos, los círculos, o las columnas, las casas altas. Y es maravilloso también otro estos mismos personajes son los que me llaman la atención, porque, por ejemplo, en Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad, uno de los grabados, solamente retrato la realidad de la sociedad más pobre envuelta en un círculo vicioso, el alcoholismo. Es una cosa tremenda aquí. Entonces, y creo que desde el grabado podemos decir u opinar algo respecto a él. Entonces, pero volviendo a la pregunta inicial que me hiciste, pues creo que mi obra surge de lo que voy observando y la manera de cómo la interiorizo y luego la saco. En la Ciudad de México produje mucha pintura, pero toda esa parte se la dejé a una familia que me apoyó mucho, porque cuando yo me fui no tenía parientes y ellos me apoyaron demasiado, demasiado, ¿eh? Así que, como agradecimiento, le dejé toda la pintura. Pero es una cosa también interesante en términos de pintura, porque no sé si se trata... Yo no podría hablar de evolución, más bien hablaría de etapas nada más. ¿Etapas? Sí, porque en términos pictóricos no tengo una línea definida. De hecho, voy de lo matérico hasta el hiperrealismo. Tengo retratos hiperrealistas. Y también tengo pintura matérica. Entonces es una cosa diferente el trabajo en pintura al de grabado. En términos pictóricos no tengo etapas. En el caso del grabado sí. En el caso del grabado empecé haciendo cuestiones figurativas y terminé haciendo cuestiones geométricas. De hecho, para hacer mis grabados utilizo una red de líneas, y a partir de ese caos de líneas ordeno las formas o el tema que estoy tratando. Entonces es una cosa interesante. No grababa de esa manera, déjame decirte, pero si quieres una evidencia hablando de etapas o evolución, el número 137 o 139 de la revista Punto de Partida, ahí se empieza a definir una serie completa que se llamó Sombra, que era un perro que tenía. Y gané por cierto, gané un concurso. Bueno, no trabajamos para ganar concursos, pero si te dan un premio, qué maravilla, dije. Entonces, pero ahí se define, no sé, ya estaba definidísimo mi trabajo. Y aquí lo que hago, pues ya es abordar temas mucho más complejos. Lo que voy a explicar es el proceso, no el grabado en sí mismo. Este es un diseño para tallar, un triple de caubilla, que es una manera durísima, pero abordo las formas, la parte formal, la abordo desde una red de líneas. Es un caos todo eso, y a partir de esa red voy generando las formas que voy trabajando. Esto me ayuda
a manejar el espacio total, el espacio completo de todo el grabado. Yo no sé si haya sección áureas o cuestiones allí, pero la manera en que trabajo es con redes. Y te repito, eso sí, ahí sí puedo ver un trabajo, eso que llamas evolución. Lo único que va cambiando es la complejidad de los diseños. Uno de los grabados que me gustaron muchísimo, que está publicado en la revista, es el autobús. El autobús, que retrata, no, más bien se llama autobús Mérida-Izamal, 9 de la noche, que es un caos el transporte entre Mérida a Izamal, es horrible. ¿A qué se deba? No lo sé. Podría hablar acá de un discurso político, pero no vamos a hablar de eso. En el caso de Yucatán, pues es una zona de oportunidades, es un espacio en el que todo está creciendo. Prueba de ello es que las licenciaturas en artes visuales que existen en la ISAI y en la UADY son muy jóvenes, apenas tendrán 13, 14 años. Y eso es genial porque nos permite explorar y generar todavía espacios nuevos, llámense galerías, colectivos o incluso artistas individuales que han estado sobresaliendo recientemente, y muchos de ellos son egresados de estas dos licenciaturas. No es que se trate de lento, en realidad es el proceso que sigue cualquier tipo de carrera, y esta de las artes en realidad ya existía, ¿no? Yucatán es zona de artesanos, entonces los artesanos son parte, digamos, de eso que consideramos como manifestaciones visuales. O sea que tenemos todavía esta herencia y de esta tradición, sobre todo en el pueblo. Lo que está ocurriendo en términos académicos es que surge una licenciatura propiamente. La profesionalización, porque también es importante recalcar eso, ¿no? Mucha gente es profesional sin tener estudios universitarios. Y otra gente no, tiene un título y es simplemente profesionista. ¿Por qué? Porque no producen arte. ¿Entienden? Eso es maravilloso, pero vuelvo a lo mismo, a la pregunta. Es una zona de oportunidades y muy rica. Ahorita he estado explorando quizá espacios de exposición fuera del país. Actualmente tengo grabados expuestos en Uruguay y creo que han sido bien recibidos, excepto un grabado que no aparece, pero a lo mejor por el espacio, no lo sé, son espacios pequeños. Pero quizás eso, la proyección ahorita es sacar el trabajo fuera del país. Lo que sí quiero, no sé hacia dónde, pero fuera del país. ¿Por qué? Porque es como una moneda al aire el arte en realidad. Tú no sabes qué público es el que acepta tu trabajo. A mí me dicen muchas veces, tienes una pintura horrible, pero tienes un grabado maravilloso. Y otros dicen lo contrario. Entonces, el arte se trata de gustos, entonces no sabes a dónde te va a llevar tu trabajo. ¿Por qué? Porque el espectador es el que se comunica con tu trabajo o crea estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un grabado que me encantó mucho que se llama La Última Fiesta, que es un tema recurrente a lo largo de toda mi carrera, desde que era estudiante, ¿no? La última cena, ¿no? Esta parte, me encanta la parte compositiva, pero hice una última fiesta, imagínate, y ahí está el grabado por ahí, a lo mejor le tomó fotos, sí, hice un tiraje para hacer un experimento, dije, vamos a hacer un tiraje de La Última Fiesta en papel craft. ¿Y qué crees que pasó? Hice un tiraje como de 15, me los compraron todos. Y extranjeros, dices, no sabes hacia dónde, y te compran incluso las copias en papel craft. O sea, qué maravilla, ¿no? Entonces, por eso te repito, el arte es una cuestión de gusto, así que no podemos decir qué vamos a hacer en 5 o 6 años. Lo que sí me importa es que ahora estoy produciendo y sigo produciendo. Combino la producción con la enseñanza, que es también muy rico. Nunca doy consejos, me siento así como Walter Mercado o alguien así parecido. Lo que sí puedo mencionarles es que el arte es trabajo continuo. No existe absolutamente nada que te garantice que vas a tener éxito o no vas a tener éxito. Eso nadie lo sabe. Pero lo que sí es importante, si te vas a dedicar al arte, es estar produciendo constantemente. Eso es lo único que te va a guiar hacia tu trabajo. Lo demás viene después.
hay una cosa también interesante que he visto en la licenciatura, le dan demasiado énfasis en la parte de la gestión. Y la parte de la gestión, yo no la veo complicada. ¿Qué vas a gestionar si no tienes obra? Padre mío, digo. O sea, gestionar obra ajena, mejor estudiar relaciones internacionales. Igual y vas a trabajar para el Guggenheim o el Louvre en París. Pero, bueno, no me estoy burlando, es un sarcasmo, quiero que lo entiendan. Lo que quiero decir es que si te vas a dedicar a las artes, a la producción, dedícate a ello. Es todo. Lo demás viene en el camino. No sabes ni cómo, pero se te va dando.